Hola comunidad. Hoy día vamos a hablar acerca de la guía número 189 de Amy. Se llama Evaluación Formativa y Retroalimentación en Educación Médica. Es una guía que ha salido recientemente y como estamos en el mes del feedback es importante reconocerla y usarla. Vamos al inicio. La guía tiene un concepto muy interesante. Pasar de la métrica del tiempo, o sea, de la educación médica tradicional, centrada, digamos, en objetivos, en un tiempo determinado, donde fuimos entrenados casi la mayoría. Eh, bueno, y estamos siendo entrenados todavía, ¿no? 3 años para terminar la especialidad, 7 años para la carrera de medicina, a una visión más educación médica basada en competencias, en la cual lo que importa es el desempeño en ciertas tareas determinadas para una especialidad o para el estudiante de medicina. Entonces, este panorama prioriza eso, prioriza los resultados de aprendizaje y la adaptabilidad sobre la duración del entrenamiento. Una transición muy difícil que va en contra de un paradigma muy claro, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta guía acerca de la evaluación formativa? Plantea lo siguiente. Plantea que la evaluación formativa es un proceso. Y para que la evaluación formativa exista, necesitamos una cosa. Que la evaluación genere una adaptación en el estudiante. O sea, que cambie la forma en la que está haciendo las cosas. Eso es muy interesante porque plantea un fenómeno que llamamos el fenómeno jingle jangle, que es cuando tenemos dos términos que significan lo mismo o son el mismo constructo. Eso es lo que suele pasar cuando hablamos de evaluación formativa y evaluación para el aprendizaje. Ambas tienen el mismo outcome. El outcome es este proceso que va a generar un cambio en el estudiante. Entonces, aquí llamamos evaluación formativa a un proceso continuo de evaluación y ajuste diseñado para guiar el progreso del estudiante hacia la maestría. O sea, centrado en que domine algo, y eso lo conecta con la educación médica basada en competencias. Aquí abajo está lo que les había comentado del jingle jangle. Entonces la evaluación formativa se define en base del output, que es el cambio en el aprendizaje. Necesitamos que la evaluación tenga 4 pilares de diseño efectivo. Plantea estos 4. El primero es que la evaluación debe dejar de ser una evaluación transversal a ser longitudinal, o sea, ser continua y regular. Deben haber checkpoints frecuentes de bajo riesgo. Recordemos que la evaluación se clasifica a grosso modo en low stakes o de bajo riesgo y high stakes de alto riesgo. Alto riesgo como el ENAM, el ENARM, exámenes que deciden si un estudiante pasa o falla, y de bajo riesgo estas evaluaciones constantes, los quizzes que te han tomado en anatomía o los quizzes que tomamos, o estas evaluaciones pequeñas que se van sumando a lo largo del tiempo. Entonces, plantea de que deben ser checkpoints frecuentes de bajo riesgo y hay que aprovechar el efecto de recuperación para la retención. La evidencia plantea de que mientras más evaluaciones pequeñas tenemos, favorecemos la retención del conocimiento del estudiante. Y esto es brutal. El paso número 2 o el concepto número 2 es que debe estar alineada. La evaluación no sirve de nada si no está alineada a las competencias que queremos desarrollar. Entonces, en Perú, esto hace referencia al perfil de competencias esenciales del médico del MINSA, mientras que en otros países como Estados Unidos hace referencia al ACGME, mientras que en Canadá hace referencia al CANMEDS. La idea es que nuestra evaluación esté alineada con los objetivos y también con los métodos de enseñanza. Tercero, debe ser inclusiva y justa. No debe promover estereotipos. Y además, debe estar disponible para todos. Diseño sin sesgo que acomoda diversas necesidades. Y las instrucciones deben ser transparentes. Todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades de evaluación independientemente del background que tengan. Y por último, debe ser válida y eficaz. Debe tener evidencia de que mide lo que pretende medir e impacta el aprendizaje. Y eso lo veremos más adelante cuando hablemos acerca de evidencias de validez de la evaluación. Toca un tema muy importante, que es algo que quizás hemos hablado en algún momento, que es el mito del sándwich del feedback. Muchos de nosotros hemos sido formados en esta cultura de que el feedback debe darse en una forma de sándwich. Debemos primero decir algo bueno, luego lo malo y luego algo bueno. Ya. La guía ahí me dice, por favor, no hagas eso. Descarta este método. Lo que ocurre con este método es que diluye el mensaje y parece poco sincero. La parte crítica va al medio y cuando das estos elogios no parecen reales y el feedback pierde credibilidad. Hay mejor opción. El feedback debe ser directo, respetuoso y constructivo. Incluso en estudios previos que hemos enseñado de credibilidad del feedback, una de las razones por las cuales los estudiantes no creen en el feedback es por esto. Porque el docente no se atreve a resaltar lo negativo. Entonces, ¿qué es un buen feedback? Un buen feedback es oportuno. Pero aquí Amy hace una diferencia increíble.
Aunque la revisión sistemática y metaanálisis que revisamos el día lunes, si no me equivoco, hablaba acerca de que el feedback debía ser inmediato siempre, Amy dice lo siguiente. Debe ser inmediato para tareas simples, pero debe ser diferido para el razonamiento complejo. Por ejemplo, tenemos actividades como tomar la presión arterial. Es una tarea simple, el feedback debe ser inmediato. Sin embargo, decisiones complejas que rozan entre el razonamiento clínico, la ética o el razonamiento terapéutico requieren este periodo de reposar. Hay que dejar marinar esta idea en la mente del estudiante para luego poder tocarla. 2. Debe ser específico. Debemos evitar generalidades. Pero para que sea específico tiene que estar alineado con objetivos claros. Entonces, antes de iniciar a dar feedback, tenemos que tener claro sobre qué vamos a dar feedback. Y hay que identificar errores precisos. Fallaste en X, Y y Z. Y debe estar orientado al futuro. Debe dar pasos para avanzar, no solo fallos pasados. Entonces, el feedback tiene este objetivo de co-crear con el estudiante. Co-crear su plan para el futuro. Entonces, Amy plantea varias estrategias o un arsenal metodológico distinto. Amy pone adelante la evaluación por pares y lo sustenta de una manera increíble, porque dice lo siguiente. En la evaluación por pares, como diría nuestro buen amigo Freire, no solo aprende el que está siendo evaluado, sino también aprende el que está evaluando, siempre y cuando tengamos unos estándares adecuados para evaluar. Ejemplo, no es lo mismo darle a un estudiante la tarea de darle feedback a tu compañero versus darle una rúbrica y decirle dale feedback a tu compañero sobre esta rúbrica, porque el estudiante va a hacer dos cosas. El que está evaluando se va a dar cuenta de cuál es la performance ideal bajo la rúbrica, así que va a entrar en un proceso de autoevaluación de experiencias previas y también va a encontrar un lenguaje para poder traducir esta rúbrica con su compañero. Entonces fomenta el aprendizaje colaborativo siempre y cuando haya seguridad psicológica, pero requiere rúbricas claras. Segundo, feedback escrito y verbal. Debe ser escrito para reflexión profunda y verbal para el diálogo inmediato. Entonces, ¿cómo es esto? El feedback verbal da matices, da mejores guías, es inmediato, mientras el feedback escrito sirve cuando queremos dar grandes recomendaciones y queremos que el estudiante las procese y las evalúe. Y tercero, habla acerca de estos quizzes, pero son evaluaciones frecuentes. Pueden ser quizzes, pueden ser evaluaciones abiertas, pueden ser preguntas muy cortas, con el objetivo de permitir consolidar conocimientos y recuperarlos. Amy también plantea lo siguiente. Dice que la simulación es el entorno seguro para el error. Y como por aquí la comunidad que hace simulación clínica lo corroborará, tienen su estilo de feedback, ¿no? El debriefing. Hay que replicar desafíos del mundo real sin riesgo para el paciente. Y los estudiantes, en algunos casos, prefieren la simulación por eso, porque no está este riesgo elevado que representa evaluar al paciente o tratar al paciente versus el maniquí. El debriefing debe ser inmediato, donde ocurre el aprendizaje real, debe haber un contexto de seguridad psicológica, normalizar el error como parte del proceso y deben ser orientados a resultados, mejora de competencias técnicas y comunicación. En mi experiencia, el feedback que se suele dar en contextos de simulación es de mayor calidad que en contextos de aprendizaje clínico, porque es un ambiente más controlado. Para llegar a simulación usualmente los docentes tienen más predisposición a la educación médica que puramente los docentes clínicos, porque no solemos darle a los docentes clínicos las armas que les solemos dar a docentes de simulación. Así que creo que es un buen caso de estudio estudiar los centros de simulación que tenemos dentro de nuestras facultades y trasladar ese conocimiento adquirido en el tiempo a el ambiente clínico. Bueno, ¿y qué dice acerca de la inteligencia artificial? Sobre tecnología, analítica y ética de IA. Entonces, hay un problema grande. Muchos de nosotros, o los estudiantes, van a comenzar a usar la IA para recibir feedback. Sin embargo, la idea es que el feedback brindado por la IA debe ser explicativo. Y en muchos de los casos, la IA es una caja negra. A lo que me refiero es que no sabemos cómo ha llegado a esas conclusiones. A veces solo es predicción de texto, y lo que necesita el estudiante es saber cómo se llegó a esa conclusión y qué es lo que tiene que hacer para mejorar. Otro gran problema es la ética sobre la IA. Al compartir feedback, compartimos información valiosa del estudiante, desde la cual se puede inferir su estado de ánimo actual, su personalidad y demás. Y es información que hay que cuidar. Así que es importante reservar la privacidad. Y es siempre útil tener esta supervisión humana, ¿no? Porque actualmente la IA no nos puede dar estas habilidades como la empatía, el profesionalismo y demás. Entonces,
Lo bueno es de que la guía puede identificar gran cantidad de texto, puede procesarla. Imagina que tienes 1000 unidades de texto escritas sobre feedback de profesores estudiantes y puede identificar temas que hay dentro de ellas, ¿no? Mediante análisis semántico y definir cuáles son, en base de texto libre, que es algo que sería muy difícil en una época sin IA, temas recurrentes en la evaluación de estudiantes. Así que la IA puede ser bastante útil. Hay otra cosa muy interesante que plantea la guía Amy, que ya es más avanzado, que habla acerca de que el instructor debe pasar a ser un coach. Algo así como un entrenador de fútbol que da feedback constantemente con el fin de la mejora, con el fin de que el atleta llegue a su punto máximo. Y debemos dejar de ser jueces para ser facilitadores. Entonces un facilitador guía el proceso, no solo entrega el contenido. Y en este objetivo de ser facilitador, corregula al estudiante para que el estudiante también logre ser su propio coach en el proceso. Entonces, ese es el objetivo de esta facilitación o coach. Además, nuestro coach debe ser un modelo a seguir. Demuestra cómo recibir el feedback. O sea, nos hemos puesto a pensar, algunos de nosotros podemos recibir feedback de estudiantes o de personas que están en una jerarquía menor a la nuestra. Entonces es una muy buena pregunta y quizás debamos abrirnos a eso, ¿no? Y debe ser fomentador de la reflexión. Una idea muy importante del FICO, según esta guía, no es darle las respuestas al estudiante, sino acompañarlo a que llegue a ellas. Y es importante usar preguntas abiertas. Entonces, una buena guía de cómo ser un coach en un momento clave sería: ¿qué es lo que crees que hiciste bien? Lo contrastamos con lo que nosotros creemos que hizo bien en base de la rúbrica. Luego, ¿qué barreras encontraste? Lo contrastamos con las barreras y los errores que cometió. Y tercero, ¿qué harías diferente? ¿Cuál es el plan? Y la idea es convertir ese plan en algo objetivo y accionable. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta guía es convertir al estudiante en el Master Adaptive Learner, o el aprendiz adaptativo maestro. La idea es desarrollar esta habilidad que conocemos como autorregulación, que es la capacidad de dirigir nuestro propio aprendizaje para la mejora continua. Pero se han puesto a pensar que muchas veces nosotros terminamos autoevaluándonos, y si les pregunto lo siguiente: ¿cuál será la confiabilidad interobservador de su autoevaluación con la evaluación directa de alguien de forma objetiva? Entonces, la idea es esa. La idea es que el feedback pueda refinar ese modelo que tiene el estudiante. Vean al estudiante en este aspecto, o una analogía útil sería verlo como una computadora que va refinándose y mejorando para predecir mejor su performance. Porque recuerden que está el efecto Dunning-Kruger. A veces los novatos tienden a sobreestimar su desempeño, o los expertos tienden a infraestimar su desempeño. Entonces la idea es calibrar esta brújula que tienen los estudiantes de cómo evaluarse con nuestra propia evaluación, para que al final puedan desarrollar metacognición y desarrollar autonomía profesional y puedan ser aprendices de por vida. Entonces la autoevaluación sin estándares externos suele ser inexacta, por eso requiere calibración constante. Finalmente, la guía Amy plantea lo siguiente: la evaluación debe ser programática, es decir, continua, longitudinal. No hay que ver la evaluación como eventos aislados. Todas las evaluaciones que tenemos en nuestro programa están conectadas para darnos una imagen holística de competencias. Entonces, como decíamos al inicio, trasladamos la evaluación de high stakes o de evaluación única a múltiples evaluaciones que nos permiten tener un mapa más completo del estudiante. Entonces la evaluación pasa a ser una visión sistemática donde cada evaluación es un punto de datos que cuenta una historia de crecimiento. Los datos se agregan, tenemos una visión holística de cada competencia y tenemos una colaboración comunitaria. Entonces la idea es transformar la educación médica para transformar la atención. La evaluación formativa y el feedback no son meros trámites, son parte de una cultura. Y para tener esa cultura requerimos docentes entrenados, seguridad psicológica, con el objetivo de tener mejores estudiantes para cuidar mejor a los pacientes.